Hola, buenos días a todos. Hoy estamos con Antonio González, que es científico de datos en Baobab Soluciones. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alex. Muchas gracias. Hoy hemos traído a Antonio porque queríamos hablar de la explicabilidad de los modelos de Machine Learning, que es una faceta que para todos resulta un poco complicada. Antonio, ¿qué es exactamente la explicabilidad de los modelos de Machine Learning? Vale, pues a mí me gusta un poco tener la definición informal de lo que es el Machine Learning, que a veces lo explico así, que es un poco una caja negra en la que tú le tiras numeritos y te acaba devolviendo otro número, que puede ser la probabilidad, una previsión de ventas dentro de 3 meses o cualquier otra cosa, y al final tú lo metes en esa caja negra y no sabes muy bien cómo está tomando esa decisión. Entonces la explicabilidad justo lo que busca es resolver esta pregunta y decirte exactamente cómo ha tomado esa decisión, y no solamente dándote las fórmulas matemáticas, que al final es una cosa que se puede llegar a saber fácilmente, sino realmente explicando a alguien que tiene cero conocimiento técnico cómo ha llegado hasta ahí, cómo ha salido ese número. Ya, esto me lleva a una pregunta muy evidente, que es ¿cómo le explicas esto a alguien que no tiene conocimiento técnico? ¿Cuál es el reto? Porque no es fácil. Aquí en las primeras reuniones, un poco volviendo a esa definición informal, muchas veces se explica como que es una coctelera en la que, y esto es muy importante, con el conocimiento experto de alguien en ese dominio, tú decides qué variables vas a meter en esta coctelera, encuentra correlaciones, encuentra patrones entre esas variables y te acaba devolviendo ese número. ¿Qué pasa? Que si tú el modelo lo entrenas, te da resultados medianamente decentes, pero no concuerda con lo que el experto creía que tenía que ocurrir, vienen muchas dudas y tienes que ser capaz de explicarle a esa persona por qué el modelo ha tomado esa decisión. Claro. ¿Vale? Entonces, aquí entra mucho en valor toda la parte de explicabilidad de los modelos. Ya. ¿Por qué crees que este concepto se ha convertido en algo fundamental en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial? Sí, a ver, aquí lo que ocurre es que al final todo el tema del Machine Learning, la IA, está acabando en cosas mucho más importantes en nuestra vida y en decisiones que afectan bastante al día a día de una persona, como puede ser el precio del seguro médico, si te van a dar una hipoteca o no, y al final tú como cliente final no quieres que una máquina decida sin saber cómo. Claro. Ese tipo de cosas. Justamente en Europa, es por el GDPR, que es la normativa europea de datos, es fundamental y hay un derecho, que es el derecho al conocimiento de la decisión, por el que cualquier modelo de decisión de Machine Learning que tome algo importante en ciertas circunstancias, tiene que ser altamente explicable y puedes tener que justificar a una persona exactamente cómo has llegado a si le das la hipoteca o no, si le das un seguro de vida o no. ¿Qué puede pasar si no tenemos en cuenta la explicabilidad cuando estamos...? Porque todo el mundo... O sea, entiendo que el Machine Learning, porque lo hemos hablado en otras reuniones y en otras entrevistas, es algo que todo el mundo quiere empezar a implementar en sus negocios. ¿Qué puede pasar si no tenemos en cuenta esto? Claro, si tú desde el principio no tienes en cuenta esto, lo que puede ocurrir es que empieces desarrollando modelos que te vayan a dar unos resultados muy buenos y una alta precisión, pero que quizás están usando variables que están sesgadas o no estás controlando bien cómo se está entrenando el modelo. Y además, una vez que entrenas un modelo muy complejo y obtienes unas métricas buenas, es muy difícil conseguir la gestión del cambio a no, vamos a ir a un modelo un poco más tonto, que me va a empeorar las métricas, pero que a cambio voy a conseguir la explicabilidad. Entonces, para mí es fundamental desde el principio, si tú quieres, bueno, realmente para desarrollar cualquier modelo de Machine Learning, probar primero con modelos más sencillos, que sean altamente explicables y entiendas bien cómo está aprendiendo. Aquí, por ejemplo, hay una anécdota como muy así, que es medio mito, famosilla, de un tema de un modelo de visión artificial sobre bases aéreas, bueno, sobre bases militares realmente, que lo que buscaba era detectar dónde había tanques en una base militar. Entonces, les salían unas métricas buenísimas, muy altas, y el problema que estaba ocurriendo cuando se dieron cuenta con la explicabilidad es que realmente lo que el modelo había aprendido es que las fotos de los tanques solo las sacaban de noche. Entonces había aprendido a detectar que era de noche simplemente, no que había un tanque. Y esto parece una tontería, pero tú cuando entrenas un modelo de Machine Learning puede ser que tus datos de entrenamiento estén sesgados por el motivo que sea. Sí. Lo entrenas, sobre tu dato de test también está sesgado, sientes que tienes una buena precisión, pero si no tienes explicabilidad, no eres capaz de darte cuenta de que has entrenado sobre una cosa que es irrelevante para el problema, y cuando lo pongas en producción y no tengas este sesgo, va a fallar. Claro. ¿Qué técnicas existen hoy para tratar de explicar estos modelos? Sí, hay varias
librerías o formas de trabajo que existen. Las dos que yo más conozco son SAP y Lime, y en particular a mí la que más me gusta y la que más uso hago y la que me parece que es más fácil de transmitir a una persona con cero conocimiento es SAP, que es una estrategia basada en teoría de juegos, donde lo que buscas es, dada la predicción, si yo he dado que vas a vender 1.200 euros la semana que viene, cada una de las variables, cuánto ha contribuido a llegar a ese número. Esto, si vas a la analogía de la teoría de juegos, lo que busca es, en un deporte de equipo, si hay una victoria, qué parte del equipo, qué pieza, cada pieza, cuánto ha aportado a esa victoria. Y es un poco lo que busca. ¿Puedes compartir con nosotros algún ejemplo, algún caso real en el que la explicabilidad haya hecho que un modelo haya acabado siendo implementado? Sí, de hecho tenemos un caso que está en producción y que justamente la explicabilidad era el único motivo de existencia del modelo. O sea, no solamente es que fuera necesario para la aceptación, sino que era el objetivo final del proyecto. Justo el LinkedIn Live anterior de Guille Valle habló un poco sobre este tema y era de un cliente que en una línea de producción producía una cierta pieza y quería saber por qué a veces esa pieza nos salía con mejor métrica final o peor métrica de una cierta cosa que medían ellos. Entonces, su duda era, en esta línea de producción, ¿qué cosas son las que me están haciendo que salga mejor o peor? Al final ellos tenían 300 variables, porque tenían todo informatizada, toda la línea de producción, y querían saber exactamente qué causaba esto de aquí. Entonces, con la explicabilidad lo que lográbamos era encontrar, más que la causalidad, era más bien la correlación, pero con esta correlación y con el conocimiento de negocio, del dominio del experto, que es fundamental en estas cosas, conseguimos que ellos sacasen valor de qué cosas podían mejorar en la línea de producción para que las piezas fueran más parecidas a todas aquellas que salían con mejor métrica. Curioso, ¿no? Al final la explicabilidad era casi el origen del proyecto. ¿Qué cosas? ¿Cómo influye la explicabilidad cuando estamos tratando de colaborar equipos técnicos y equipos de negocio? O sea, en los proyectos me imagino que en cualquier proyecto, pero a mí en particular me tocan siempre de tema de ciencia de datos, siempre hay una... científico de datos tiene cierto sentido. Siempre te toca un poco iterar con la parte de negocio, que al final es tu cliente, es quien va a utilizar la herramienta, y si tú no le das un buen producto que les sirva a ellos, no lo van a usar, y da igual lo bueno que sea tu modelo, que no vale para nada. Entonces, cuando iteras con negocio, suele haber siempre la misma pregunta, de ¿y por qué ha fallado? ¿Qué es lo que hace que no me detecte ese? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Qué podemos buscar? Entonces, una herramienta muy buena para esto es, yo tengo mi modelo, pruebo mi conjunto de test y me encuentro con que ha fallado en estos 100 casos. Pues voy a analizar con SAP qué de las variables ha hecho que, por ejemplo, imagínate que es un problema de clasificación, tenemos que buscar la probabilidad que ha hecho que la probabilidad bajase en vez de subir para esto que yo sé que debería haber subido. Y te encuentres con que hay una variable que la estabas metiendo mal en los datos, o que no era correcta, o que el experto del dominio te dice ese número no tiene ningún sentido. Pues si no tienes esta herramienta para llevarle a alguien de negocio masticada esa información y no un Excel gigantesco en el que se va a perder, te facilita muchísimo las iteraciones y conseguir un modelo, no sé si con más rendimiento, pero por lo menos sí que se parezca más a lo que ellos buscan en la solución. Claro. Antes has empezado a mencionar esto y yo creo que conviene ahondar un poco más. Si en algunos casos conviene prescindir un poco de la precisión del modelo, si son sobre todo sectores críticos, en pos de una mejor explicabilidad del modelo. Sí, incluso te digo que no solamente en esos sectores críticos como pueden ser la salud o banca, sino en cualquier tipo de sector y modelo de Machine Learning, a nosotros siempre nos gusta empezar con modelos que los llamamos de benchmark, con los cuales luego nos comparamos. Pues empiezas con un modelo muy sencillo, que sabes explicar bien, que puedes entender bien por qué las variables no están funcionando, y una vez que tienes este modelo, le asignas unas métricas, que no tienen por qué ser solo métricas de Machine Learning clásicas, como pueden ser la precisión o el error medio, etc., sino que pueden ser también algún tipo de KPI que desde negocio sea lo que les va a dar valor, realmente. Entonces, una vez que tienes este benchmark, empiezas a subir por lo que yo llamo la curva de complejidad. Empiezas a subir modelos, pues partes de una regresión lineal, un árbol de decisión, modelos de boosting y llegar ya a temas de redes neuronales, deep learning y cosas más complejas que son muy chulas, pero que a veces no te hacen falta. Ya.
Empiezas a comparar estos modelos y no solo comparas el benchmark con la métrica de Machine Learning, que te va a ganar un modelo de Deep Learning probablemente, sino con la métrica de negocio. Y muchas veces te das cuenta de que la métrica de negocio no sube tanto y es bastante más fácil de tener en producción y de arreglar en caso de que falle un modelo mucho más sencillo que un modelo súper complejo que al final no te da ese beneficio a nivel de negocio. O sea, no añade valor al final. O sea, estamos ahí sofisticando el modelo sin añadir valor. Claro, claro. ¿Qué papel juega la explicabilidad en la ética? Bueno, aquí es fundamental que los modelos no estén sesgados. Suele haber en tu dataset, como hablaba antes del dataset del tema de los tanques, y en el proyecto que teníamos en producción, por ejemplo, también teníamos variables sesgadas que tuvimos que quitar, porque al final, tú en un dataset, si tienes una variable muy sesgada, el modelo de Machine Learning dice, con esta variable yo acierto mucho, no me voy a ir a mirar en el resto, no me fijo en el resto. Entonces, tú puedes tener algún cierto sesgo en el dataset, que además es una cosa que no quieres tener en la decisión final, porque te va a costar mucho justificar esa decisión con esa variable. Y que el modelo solo esté mirando esa y tú creas que si la quitas, el modelo va a perder muchísimo rendimiento. Y lo que muchas veces ocurre es que esa variable lo que estaba haciendo era hacer sombra a todo el resto de variables que también tenían importancia, pero como con esa la encontró y se dio cuenta de que era muy fácil, solo usa esa. Y en el proyecto que teníamos en producción había una variable que ocurría eso y era la que tenía la máxima importancia y el resto no tenía nada de importancia. Probamos a quitarla, las métricas nos mantuvimos más o menos en las mismas y lo que conseguimos es que se fijase en el resto, en las otras 200 y pico variables, y además eso le daba muchísimo, en nuestro caso le daba mucho más valor al cliente porque esa variable que estaba sesgada, él ya sabía que era la que causaba que saliese mejor o peor. No le aportaba nada, claro, al resultado final. Tiene que ver, perdona, tiene que ver algo con la robustez, o sea, quiero decir... Claro. Sí. Al final, tú ese sesgo, el momento en el que desaparezca de tu dataset, el modelo no va a saber qué hacer. Con el resto de variables, cuando lo hagas desaparecer y el modelo no solo se fije en una, sino que se fije en 30, por el hecho de ser 30 en vez de una, es mucho más difícil que por lo que se llama el data drift, que es el cambio en los datos, tu modelo empieza a fallar. Si cualquier negocio quiere empezar a utilizar Machine Learning en sus decisiones, ¿cómo pueden asegurarse de que el modelo que nosotros les ofrecemos es un modelo explicable? Desde los propios requerimientos, cuando empiezan a hablar contigo, y lo que tienen que hacer es siempre pedir que con una predicción venga acompañado por qué. En el momento en el que pides el por qué, ya obligas al desarrollador, a OVAP, a que el modelo que te desarrolle tenga un límite en esta curva de dificultad. Es decir, yo voy a ir subiendo y cada vez es más difícil de explicar, con lo cual me va a llevar más trabajo y si consigo tener unas métricas buenas con modelos más simples, yo me voy a quedar ahí y te voy a conseguir dar un modelo en el que no solo te doy un número, que a veces es un poco como vas a vender 1.500 euros. Vale, buen número, pero dame un poco más de... ¿Tiene algún tipo de incertidumbre ese número? ¿Cuál ha sido la justificación? ¿Qué variables son las que más han importado? ¿El hecho de las ventas de la semana pasada han afectado a que esta semana me digas que voy a vender más? Cosas de este estilo. O sea, para mí es, partiendo desde lo que serían los requisitos iniciales, pedir ese porqué en todas las predicciones. ¿Cuáles son los errores más comunes a los que se enfrenta un técnico cuando aborda este tema de la explicabilidad? Para mí suele ser que al final como científico de datos estás metido en lo que sería el día a día, todo lo moderno y te apetece probar el modelo que acaba de salir en el último paper. El reto es la inquietud. Claro. O sea, quieres probar lo último que hay y querer mirar a ver si sirve para tu problema. Y quizás sirve y te da unos resultados buenísimos. Pero claro, ahora, poner esto en producción cuando es una cosa que es súper reciente es muy complicada. En caso de que algo falle, no vas a tener ni idea de cómo arreglarlo, porque realmente esto es algo que están estudiando unos señores en una universidad o en un departamento de I+D de una empresa gigantesca y tú te vas a perder, ahí no vas a ser capaz. Entonces, para mí, un red line, o sea, un error gordo, es intentar ir a lo último que hay. Para mí es mucho mejor empezar con el tema que decía de los benchmark, empiezas con un modelo muy tonto y a partir de ahí, porque sobre todo es muy fácil de justificar el incremento de valor al equipo de negocio. Le dices, mira, he probado este modelo, con este modelo he sacado estas métricas y luego he ido probando y le puedes ir contando un poco también la historia de cómo ha sido el proyecto, que al final muchas veces llegamos a lo que sería el cierre de proyecto y parece que solo hemos hecho un modelo. Claro. Cuando realmente hemos hecho un trabajo que es más de investigación, de búsqueda de cuál es el modelo que mejor se ajusta
a tu problema, que yo pruebo con esto, que siempre funciona, con el martillo y ya está, que no es así. Bueno, Antonio, ¿y qué tendencias ves tú en el futuro de la explicabilidad en este tipo de modelos? La pregunta original hablaba de si vamos hacia modelos más transparentes o modelos más complejos. ¿Esto está contrapuesto? Para mí, la tendencia es a que cada vez hay más equipos y más empresas privadas investigando todo el tema de la explicabilidad. Sobre todo con la aparición de todo el tema de los agentes, LLMs, GenAI, la palabra que quieras usar para todo lo que está sacando OpenAI, Anthropic, que al final hasta mi madre está usando herramientas de inteligencia artificial y me pregunta cosas de las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, creo que es fundamental, con toda la democratización que está habiendo de la IA, que estas empresas busquen cómo acercar más la IA y humanizarla un poco. Entonces, en esta línea, a mí, algo que salió ahora recientemente y que me gusta mucho, es toda la parte de los modelos pues, de OpenAI, que tiene el O3, creo que es, de razonamiento, ¿no? Entonces puedes ver un poco cómo está pensando. Pese a que Apple hace poco ha sacado un paper diciendo que realmente no está pensando, que simplemente es que sabe rellenar muy bien las palabras y hacerte pensar que está pensando, a mí me sigue gustando. Me sigue transmitiendo que el modelo, de cierta forma, piensa igual que yo. Porque tú lo lees y sería un poco como tú realmente responderías a esa pregunta. Entonces, esos modelos de razonamiento no tienen nada que ver con todo lo que he hablado hasta ahora de explicabilidad, que al final era un poco más eso, la teoría de juegos, ver qué contribución, porque aquí realmente no hay una contribución como tal. Es otra forma de transmitir esa explicabilidad al usuario final y de manera además muy visual y muy cercana, muy fácil para alguien que tiene cero conocimiento. Otra línea de explicabilidad que a mí me gustó mucho, que esto ya fue yo creo que hace un año así, cuando empezó a sacar Anthropic el modelo de Claude, que lo que jugaban un poco en su departamento de I+D, tiene un departamento específico para el tema de explicabilidad, era buscar una cosa que ellos llamaban los genes de los modelos LLM. Entonces, entre todos los pesos y las relaciones que hay entre los pesos de esas, porque al final no dejan de ser matrices, de todas esas relaciones, se dieron cuenta de que había como, bueno, ciertas relaciones especiales y que podían llegar a potenciarlas. Entonces consiguieron identificar una de estas relaciones como el Golden Gate, que es el puente que hay en San Francisco, y consiguieron hacer que la LLM se obsesionase absolutamente con el Golden Gate. Entonces cualquier cosa de la que le hablabas respondía con cosas relacionadas con el Golden Gate. Era incapaz de no decirlo, de no mencionarlo o sacar imágenes del mismo. Entonces, fuera de la anécdota de que sean capaces de modificar un gen para hablar del Golden Gate, también pueden modificar un gen para que sea más amistoso, para que sea un LLM más cercano con la gente de edad avanzada, para los niños, que tenga distintas características. Que esto se puede hacer también a través del prompt engineering, pero esto es más intrínseco a los propios pesos del modelo, potenciar ciertas cualidades que hay en él. Entonces, todo esto son cosas muy distintas a la explicabilidad de la que yo llevo hablando en toda la entrevista, pero que son otras vías en las que se está intentando que la IA sea transparente. Claro. Incluso con estos modelos que son más complejos, volviendo a lo que sería la pregunta inicial, son modelos súper complejos, de billones de parámetros, pero eres capaz, de cierta forma, de explicarlos con estrategias distintas, porque esas estrategias con 8 billones de parámetros no valen para nada. Claro. Y con otras estrategias es capaz de intentar transmitir esa explicabilidad del modelo. Yo creo que es un poco la línea en la que va este tema de todo el tema de GenAI y LLMs, va un poco por aquí. Iba a hablar de una película que es Terminator, que hablaba de Skynet, pero creo que ya todos los que estáis estudiando esto ni siquiera la habéis visto. O sea, demasiado antigua. Para cerrar, ¿qué le dirías a un equipo que está empezando a diseñar modelos de Machine Learning y quiere hacerlo desde el principio de una manera ética, responsable y sobre todo con este afán de que sea explicable, que se entienda, que sea fácil? Para mí es fundamental tener expertos del dominio cerca, a mano, ya sea en tu propio equipo, en tu propia empresa, en el cliente, en quien sea, tener comunicación directa con expertos del dominio. Sobre todo durante la primera fase, que sería un poco la ETL, que es cómo consigo mi dataset final con el que voy a entrenar el modelo. Porque tú puedes hacer una ETL, pensar que estás entendiendo bien el modelo de negocio y estás metiendo variables que no tienen ningún sentido, cosas que al modelo le va o a sesgar o incluso a ser cosas con las que no puede aprender y no ser capaz de aprender nada porque está eso ahí en medio. Entonces, en esa primera fase de desarrollo, que es súper importante, de conseguir un dataset final, ahí tienes que tener siempre a mano a alguien de negocio, alguien que sepa lo que estás haciendo, es fundamental porque
Tú como técnico eres capaz de desarrollar lo que quieras en el lenguaje que te apetezca, pero no tienes ni idea de si esos datos tienen sentido o no. Una vez que tienes esto, puedes empezar a entrenar modelos con esa estrategia de la que hablaba de un primer modelo muy tonto de benchmark para comprobar que tu modelo está entendiendo bien las relaciones, que no estás metiendo variables extrañas, que todo va bien, y aquí iteras otra vez con el equipo de negocio, con estos SAP values, con esta información de la explicabilidad, para entender qué está haciendo el modelo. Y una vez que tienes esto bien agarrado, ya puedes probar a subir por este nivel de complejidad. Y al final, muchas veces, el que mejor resultado te da puede ser algo de tipo de gradient boosting, que son los modelos que suelen dar mejores resultados, y también son explicables, pero te lleva mucho más trabajo explicarlos que los de abajo. Entonces, llegas, subes, miras las métricas y comparas. Y si las métricas realmente son mejores, mucho mejores, tiene sentido pegarse con ello. Si no, te vuelves otra vez para atrás. Y este es el modelo que despliegas en producción. Cada vez que la persona de negocio le llegue una predicción, no la entienda por qué sale ese número, tú vas a poder sacarle y justificarle de manera muy fácil qué ha pasado. Incluso te puede estar corrigiendo que tú estás teniendo algún error en el modelo y justamente que haya detectado ese problema te ayuda a mejorarlo. Pero es muchísimo más fácil de iterar y de mejorar el modelo. Qué bueno. Pues no tengo más preguntas para ti. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y a vosotros os espero en el próximo LinkedIn Live. No os olvidéis de seguirnos y suscribiros al newsletter de LinkedIn. Muchas gracias a todos.